Hola, ¿qué tal amigos y colegas de la ingeniería y la construcción? En esta ocasión vamos a hablar de diafragmas estructurales. ¿Qué son? ¿Cómo se comportan? ¿A qué se deben? ¿Cuándo aplican? ¿Cuándo no aplican? En fin, veamos el video, estará muy interesante. Soy Edward Mora Cabrera y este es su canal. Si nos preguntan qué es un diafragma estructural, en esencia es un elemento estructural como lo son las losas o las placas, que están bien sea ubicadas en entrepiso o en una cubierta y que permiten transmitir las fuerzas que actúan sobre dicho plano de la losa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta losa que estamos señalando, y si por acá le entra una fuerza sísmica que viene llegando a partir de un evento que se generó, pues esa fuerza sísmica se irradia en la placa y esta placa se encarga de distribuirla a aquellos elementos que hacen parte del sistema de resistencia de la edificación como tal o del sistema como tal. Entonces la importancia radica en eso, que este elemento placa, como es un diafragma en sí, permite la distribución de esas fuerzas a los elementos de resistencia, en este caso las columnas, como estamos señalando. Eso es en esencia lo que se refiere a un diafragma estructural. Muy bien, con el propósito de simular lo que puede hacer un diafragma rígido flexible, para denotar en qué consiste básicamente, aquí tenemos una hoja de papel que demarca o señala también 4 elementos de circunferencia, que sería el equivalente a elementos verticales tipo columna. Recordemos, evidentemente las columnas pues van a soportar lo que es la placa, y esta hoja de papel básicamente es una placa de entrepiso o una placa de cubierta. Entonces, si suponemos que esto es un sistema estructural, columnas y placa, pues vamos a suponer que le llega una fuerza sísmica y va a excitar esta estructura. Entonces, ¿cómo se va a comportar si es un diafragma rígido? Pues evidentemente el concepto del diafragma rígido lo que dice es que la placa como tal va a transmitir esas cargas o esas fuerzas, se las va a transmitir a las columnas, y ellas en sí se van a desplazar de manera uniforme o como si fuese una sola pieza todo el conjunto, todo lo que es el sistema estructural. Entonces, si se mueve en un sentido, si se mueve en el otro, o incluso si hay rotación, se mueve como si fuese una sola pieza. Eso es un diafragma rígido. Ahora, si queremos simular lo que es un diafragma flexible, pues vamos a suponer que aquí en este punto vamos a tener un elemento tipo muro, que este elemento tipo muro tiene una rigidez altísima en comparación con las columnas, y entonces restringe de alguna manera el movimiento. Entonces, cuando llega la fuerza sísmica, cuando le entra, digámoslo en este sentido, pues ya este muro va a restringir el movimiento, ya no se va a comportar como un elemento único, sino que van a haber restricciones tanto en el giro como en el plano como tal, bien sea en X o en Y. Entonces, ¿qué ocurre? Pues básicamente, como se observa en la hoja de papel, se están generando como unos pliegues. Pues eso básicamente, aunque aquí en la hoja de papel es bastante exagerado, pues lo que ocurre en una placa literalmente es que se genera el fenómeno de la flexión, es decir, en algunos puntos vamos a tener un alargamiento o un acortamiento dependiendo de la situación, es decir, va a haber una tracción o una compresión básicamente. Entonces, esa es la gran diferencia que uno podría plantear así gráficamente, tratando de simular la situación. Muy bien, y hablando de lo que es los espesores mínimos de lo que son los diafragmas, aquí tenemos nuevamente el ejemplo de nuestra imagen y podemos diferenciar lo que es la placa. Podemos decir o mencionar lo que normativamente está establecido, que el espesor mínimo de la placa, en este caso vamos a señalarlo acá, a ver, por acá, este espesor debe ser de 5 centímetros o 50 milímetros. Esto básicamente es lo que establece la norma y es un valor, digamos, conservador. Así es lo que se está estableciendo en el momento. Si quiere de alguna manera considerar lo que son los afinados, pues ese afinado, evidentemente, si tiene un tratamiento especial, se podría considerar como un diafragma igualmente. Y cuando eso ocurre, si hay un afinado de buenas especificaciones que permita el trabajo de ese plano como con la suficiente, digamos, solvencia al momento de llegar el evento sísmico, entonces esos 5 centímetros se pueden volver 6.5 centímetros o 65 milímetros, pero eso es una consideración especial, y en estos casos, para cuando se pretende considerar lo que son los afinados, hay que ser muy cuidadosos en cómo se determina si es o no prudente
asociar el espesor de los afinados al equivalente de lo que es el diafragma rígido mínimo que se requiere. Ahora, para que una placa como tal sea considerada como un diafragma, pues debe cumplir con requisitos mínimos en cuanto a los temas de rigidez. Entonces, eso en sí va inmerso en lo que es como tal el espesor mínimo que se estaba indicando, que debe ser de 5 centímetros por lo menos, o se puede ampliar siempre y cuando el afinado que se pretenda incluir pues sea o trabaje de manera eficiente en paralelo, digámoslo así, o equivalente a aquello que pueda permitir solventar esos esfuerzos que se van a generar de manera externa por cuando llega un evento sísmico y las cargas que se generan por tal evento. Otro elemento es pues la continuidad. Aquí vemos, a manera de ejemplo, tenemos nuestra placa y podemos ver que aunque no tiene ninguna abertura, pero si tuviese una abertura, hay que mirar esa abertura cómo incide en lo que es la continuidad del elemento placa. Si tenemos una abertura, hay que considerar si dicha abertura está afectando la transmisión de cargas que hemos hablado con cierta regularidad en este video. Entonces ahí es importante que se haga un tratamiento en los bordes de la abertura, de manera que permita de alguna forma que la continuidad de la transmisión de cargas se dé y no se tenga una interrupción. Otro elemento importantísimo, pues ya lo hablamos, es el espesor. Y otro tema que es de gran relevancia es que la resistencia como tal del elemento de concreto lo permita. Entonces debe ser un concreto, unas especificaciones, si es de concreto la placa, debe darse en unas especificaciones indicadas para tal uso. Entonces no hay excepciones, hay que tratar de tener elementos lo suficientemente robustos, diseñados específicamente para que funcionen de buena manera, en estos casos los diafragmas, evitando que entremos en consideraciones que al final no se van a dar ante la eventualidad de lo que pueda ser un sismo. Primero que todo, la elección entre un diafragma rígido y uno flexible depende básicamente de la estructura como tal, el material de construcción y los requisitos de diseño que están contemplados. Los diafragmas rígidos se utilizan donde se necesitan una distorsión uniforme de las cargas y un control de deformaciones, eso es clave. Mientras que los diafragmas flexibles se aplican en estructuras donde se puede tolerar mayores deformaciones y donde la construcción liviana pues es una ventaja, como por ejemplo el steel frame, que es una alternativa, o básicamente aquellas construcciones en seco que muchas veces son mucho más livianas que las construcciones convencionales. Pero básicamente, si nos preguntan una diferencia clara entre diafragma rígido y flexible, se puede decir que la diferencia entre uno y otro básicamente es que radica en cómo distribuyen las cargas laterales. Aquellas cargas son las que por ejemplo producen los sismos, y esa distribución cómo se da a los elementos verticales de resistencia, como son los muros de corte, las columnas, los marcos rígidos, los pórticos, etc. Básicamente esa es la diferencia, cómo distribuyen las cargas laterales. Esta diferencia se basa básicamente en la rigidez relativa del diafragma comparada con los elementos verticales en su interacción como tal. Eso es esencial. Ahora, frente a la distribución de cargas, el diafragma rígido distribuye cargas de manera proporcional a la rigidez de los elementos verticales. Entonces, ya hemos dicho que trabajan, o su interacción es como trabajar, como desplazarse, como si fuese un elemento único. Mientras que el diafragma flexible distribuye las cargas en función a la distancia que se tiene a los elementos verticales, con más carga en aquellos elementos más cercanos. Entonces es por eso que se pueden generar contracciones o se puede generar de alguna manera compresiones, o tracciones dentro del mismo diafragma. Con respecto a los materiales, pues el diafragma rígido puede ser el concreto, un acero bien robusto. Digamos que el diafragma flexible pues puede ser la madera contrachapada, láminas de acero ligeras. Eso pueden ser ejemplos. Tocando el tema de usos y aplicaciones, el diafragma rígido se utiliza normalmente en edificios de concreto, estructuras donde se requiere control de las deformaciones, mientras que el diafragma flexible se utiliza mucho en estructuras de madera o aquellos edificios residenciales de menor altura que permitan cierta flexibilidad como tal y el control es menos restrictivo. Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, para concluir, podemos decir que la elección entre un diafragma rígido y uno flexible, pues básicamente depende de la estructura como tal. Entonces, de qué tan específica podemos o queremos llegar a ella. El material de construcción es algo también esencial y los requisitos de diseño.
Entonces los diafragmas rígidos se utilizan donde se necesitan una distribución uniforme de las cargas y el control de deformaciones es más riguroso. Mientras que los diafragmas flexibles pues se aplican en estructuras donde se pueden tolerar mayores deformaciones y donde las construcciones livianas pues es una ventaja. Hay mecanismos, hay sistemas constructivos que así lo permiten y por ende la utilización de los diafragmas flexibles allí son en esencia una alternativa viable. Muy bien, eso era todo lo que quería plantearles en este video. La idea es que esa sana curiosidad que se pueda generar a partir de este contenido pues se traduzca en consultar y en profundizar sobre esos temas bien importantes que son. Con gran frecuencia nos los encontramos en los procesos constructivos o en los diseños, pero bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero en una próxima oportunidad encontrarnos nuevamente. Mil gracias.